Bueno, pues vamos al debate directamente. Están ya conectadas con nosotros en la línea de Zoom de la UNA y agradecemos mucho su tiempo y su disposición para participar en este debate. La diputada Vianey García, ella es diputada federal del Partido Morena. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias, Chava. También está Ania Gómez Cárdenas, diputada federal del Partido Acción Nacional. Bienvenida, diputada. A ver, diputada, ¿puede desmutear su sonido? Sí, Porque ya, listo, ya la listo, escuchamos. gracias. A tus órdenes. Bueno, vamos a comenzar. Uno de los temas más polémicos de esta ley es el famoso artículo transitorio, lo mencionaba nuestro reportero. Queda aprobado este artículo que permite la retroactividad de esta ley, a pesar de que la presidenta Sheinbaum había dicho que no estaba de acuerdo. Al final invocan algunas jurisprudencias de la Corte para justificar que esta reforma a la ley de amparo va a ser aplicable a juicios de amparo que ya estén en curso y que estén en alguna de sus etapas procesales. Diputada Vianey García, ¿es constitucional o no hacer una ley retroactiva cuando la Constitución claramente dice no hay retroactividad? Pues yo te contesto a tu pregunta, Uh no -huh. sería constitucional. ¿No sería constitucional Es correcto, no sería constitucional. que se apruebe esta retroactividad? Ah, eso es otra cosa, porque en este transitorio como Ajá. tal no existe una retroactividad. Y eso quisiera mencionarlo A ver, porque derivado de los artículos que se modificaron no solamente en el Senado de la República, que fueron en total 13, diputada que Vianey, tenían, perdóneme que ¿sí? la interrumpa. ¿Puede prender su cámara porque no estamos viendo su imagen? Ah, perdóname. Sí, no, no pasa nada. Ah, listo. A ver, nos Aquí. estaba explicando que no es retroactivo. ¿Por qué? No es retroactivo. En un primer momento en el Senado se hicieron una serie de modificaciones a esta iniciativa presentada por la Presidenta de la Uh República -huh. en 13 artículos con temas muy sustanciales. Sin embargo, hubo un transitorio que generó una polémica alrededor justamente de la pregunta que me haces, que tiene que ver con la retroactividad de la ley, Uh -huh. como está consagrado dentro de nuestra Constitución. Sí, Y creo que tiene que ver con una interpretación de la misma. En ese tenor, el artículo tercero transitorio de este dictamen no quedaba, o más bien quedaba con una parte de ambigüedad, y por eso es que se presenta en el en la Cámara de Diputados, perdón, esta reforma que presenta el diputado Hugo Eric, que quisiera, Salvador, sí. leerlo para que Adelante, pudiera un poco quedar más claro. adelante. Tercero, al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes Uh -huh. al inicio de los procesos respectivos. Claro. Creo que de manera muy clara se establece cuál es este límite que justamente impide que se le dé, pues, o que se pueda más bien impedir que aquellas personas que han generado derechos se les pueda de alguna manera Afectar, ¿no? no aplicar Uh -huh. Uh exactamente. -huh. Entonces, creo que ha habido mucha confusión. De hecho, en la mañana justamente estaba leyendo la columna que escribes, la Sí. columna de opinión que escribes, Uh -huh. y yo si tuviera varias Uh consideraciones -huh. que de manera respetuosa no coincido, A ver. porque lo que está aplicado en el dictamen pues es otra cosa conforme lo que se escribe en la columna. Por Ok. ejemplo, Uh -huh. se menciona, si tuviera la oportunidad, si me Sí, paso de tiempo me dice, adelante. sin cambios, dice, el principal instrumento que tenían los mexicanos, nos vamos a la parte de Para la ley de defendernos. amparo, Uh -huh. sin cambios y sin tomar en cuenta ninguna de las observaciones y correcciones que Se hicieron. hicieron los Uh -huh. legisladores de oposición y juristas en las consultas que se abrieron. Uh -huh. En la Cámara de Diputados no solamente se abrió en un primer momento una mesa de trabajo, una serie de foros con estos personajes, sino también en el Senado. Sí. Y es justamente a través de tres reservas presentadas en la discusión en el Pleno cuando se logran modificar incluso con las mismas palabras que algunos hicieron mención dentro de esta discusión, se presentaron en el Pleno y se votaron a favor y fueron incluidas dentro del dictamen. Así que de entrada O esa sea, usted primera dice que sí se consideración. tomaron en cuenta las opiniones de expertos y de la Así oposición. es. Y no solo en este último momento, sino también en el Senado. Mm. A mí me resulta interesante cómo es que la oposición mencionaba mucho esta parte y sin embargo cuando se presentaron las reservas lo votaron en contra de nueva Uh cuenta. -huh. Bueno, ahí está la primera posición de la diputada Vianey García. Vamos con usted, diputada Ania Gómez Cárdenas. Claro, mira, de entrada, bueno, decir que esta es una reforma que sí vulnera el acceso a la justicia.
blinda al Poder Ejecutivo contra el control judicial, que era lo que generaba esta figura jurídica como era el juicio de amparo, y además crea un falso dilema entre el interés social y los derechos individuales, que es justamente por qué nosotros votamos en contra y por qué además dejaron un poco como a la deriva esta parte de la no retroactividad, porque al parecer se van a perjudicar más de 200,000 casos que hoy están llevando un proceso de juicio de amparo. Entonces, yo creo que esa parte es muy clara y por eso fue la discusión que dimos pues por más de 12 horas la oposición, porque le están quitando el acceso al legítimo derecho a los ciudadanos. Ujú. Nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, a nosotros, Salvador, que no se hablara, o sea, que sí, todo el oficialismo todo el tiempo decía, es que le vamos a quitar privilegios a los que tienen, o a los ricos, etcétera. Pero nunca se habló, por ejemplo, de cómo sí le conceden un amparo a un personaje, por ejemplo, como Hernán Bermúdez, Ujú. exsecretario de Seguridad de Tabasco, que está acusado de narcotráfico, de Delitos secuestro, que graves. fue Ujú. detenido y que en cambio un juez del nuevo Poder Judicial le concede un amparo, ¿no? Entonces, eso evidentemente, por más que uno no quiera pensar mal, pues nos deja clarísimo que lo que está haciendo en este momento el régimen, el cártel Morena, es proteger a los suyos y desproteger a todos los demás. Te pongo otro ejemplo. Si hoy un periodista quiere hacer alguna investigación, si exige un tema de transparencia o de Ujú. rendición de cuentas Ujú. y el gobierno no le quiere dar acceso a esa Ya información, no se va a pues poder ya no amparar. lo va a poder hacer mediante un amparo para Ujú. obligar, por ejemplo, al INAI para que le dé esa información. Entonces, lo que están haciendo es, insisto, blindar al Poder Ejecutivo. Hay una frase que decía, pues justamente uno de los grandes promotores Ujú. hace 200 años del Amparo, amparo, sí. que es la declaración de derechos no sirve de nada si no hay un poder que los haga valer. Y por eso es que nosotros siempre hemos defendido justamente la figura del amparo, porque ante el abuso del poder, ¿qué hace entonces ahora el ciudadano indefenso? El que sea, ¿eh? O sea, porque Sí, sí, aquí se sí. habla mucho de que el rico Sí, que los no, a ver, es millonarios y que los empresarios. incluso el millonario, si no eres del agrado del régimen, puedes entrar en este dilema o en este riesgo. Y nos vamos al otro extremo. Alguien cuya comunidad le está afectando X empresas, su agua que consumen la están contaminando, pero solo una persona tiene el alcance para quejarse, no va a poder defender a toda su comunidad. Eso es lo que nos parece muchísimo más grave y eso es lo que no dice el oficialismo. O sea, el oficialismo, como siempre, sigue anclado a esta narrativa de que es que cuando estuvo el PAN, es que cuando estuvo... No, a ver, es lo que está sucediendo hoy y es justamente lo que la oposición estuvimos defendiendo durante toda esta jornada que fue muy larga y que Ujú. no escuchábamos otra cosa distinta más que hablar del pasado, cuando lo único que estábamos exigiendo es, estás acabando con el legítimo interés, que era la última cosa que tenía el ciudadano Claro, para defenderse ante los abusos del poder. sin duda. Vianey García, está esta parte del interés legítimo. Ayer en el debate, bueno, en el debate en la Cámara de Diputados, escuchaba yo a la diputada Olga Sánchez Cordero de su partido también cuestionar esto, decir, se está afectando el interés legítimo y se va a limitar el acceso a la protección de un acto de o abuso de autoridad a colectivos. Hablaba de colectivos como el tema de medio ambiente, como el tema LGBT, distintas minorías que quedan desprotegidas con este tema. ¿Por qué limitar el interés legítimo solamente a la persona que pone un amparo y no dejar que los efectos, como ocurría ahora, pudieran beneficiar a otros colectivos? Sí, bueno, primero que todo quisiera decir que hay una narrativa emprendida en contra de esta reforma. Ujú. Yo quiero creer que es por una serie de desconocimientos, porque cuando nos centramos a la profundidad en el análisis artículo por artículo, Ujú. nos damos cuenta de que primero, pues tiene que ver con una ley secundaria que dentro de nuestra Constitución está establecido.
que se puede acceder al amparo para garantizar la defensa de nuestros derechos humanos. Y retomo un poco el ejemplo que se mencionaba hace rato por parte de la compañera diputada. Cuando se habla de cómo tú como periodista puedes acceder al derecho a la información por parte de un amparo, eso está dentro de justamente la ley de amparo, que a través del artículo 3º lo que busca es que sea mucho más eficiente y eficaz, y que de manera individual, como así está garantizado en el artículo 5º, en donde se establece cuáles son las partes en el juicio de amparo, aquella persona quejosa, es decir, aquella persona que está siendo vulnerada en sus derechos, que quien se aduce titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue una norma o un acto o omisión reclamados, violan los derechos previstos dentro del artículo 1º. Es decir, eso ya está consagrado dentro de nuestra Constitución, pero que además, después de que esta forma parte de las modificaciones, porque la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestaba que se tenía que dejar muy claro cuál era ese interés legítimo, ¿no? Sí. Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. Pero esa solamente, era la primera propuesta. solamente en la persona se limitan el acceso, digamos, a los beneficios de un amparo a otros colectivos. No, esa era la primera propuesta presentada por la presidenta, y aquí es donde yo no coincido en tu argumento principal, Salvador, en donde dijiste que todos los diputados de Morena éramos borregos y que votábamos sin leerlo. Pues este mismo artículo establece, ya en la minuta del dictamen que nosotros modificamos, se menciona: tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva. ¿Sí me explico? Sí, o sea, para que no quedara en el aire la posibilidad de que no, es que entonces ahora ya no me voy a poder defender ante un abuso de autoridad. Eso es falso. Entonces eso sigue consagrado en nuestra Constitución. Estaba equivocada la diputada, que es su compañera Olga Sánchez Cordero. Y eso me lleva a la otra parte. Esta ley que se presenta es casi una copia de una jurisprudencia que se ha llevado a cabo en diferentes ocasiones desde el año 2014, presentada entonces por Arturo Saldívar, y que la misma diputada, ahora diputada, entonces ministra de la Suprema Corte, votó a favor. A mí me sorprende un poco ahora su postura, pero entiendo que puede haber una serie de diferencias. Sin embargo, dentro de las reservas presentadas, también se vuelve a dejar en claro que se cuida el tema durante el proceso, pero que también puede ser o de manera individual o de manera colectiva. Yo solo quisiera aclararlo, no quisiera entrar en si estamos diciendo la verdad o regresamos al pasado o no regresamos al pasado, porque los abusos que hicieron en el pasado, eso es otra. Esos ahí están y esos ya son parte de la historia, pero a ver, le pregunto sobre el tema fiscal, lo comentaba también la diputada Ania Gómez Cárdenas: ¿por qué limitar el acceso al amparo en temas fiscales? Entiendo el punto, y lo han explicado, de que los grandes millonarios como Salinas Pliego o cualquier otro abusan de esta figura para no pagar o evadir el pago de impuestos, pero ¿qué pasa con los contribuyentes que sí pagamos impuestos y que en algún momento podemos ser objeto de un abuso de autoridad también del SAT? Nos dejan indefensos a nosotros por castigar a los de arriba. No, justamente ellos pueden acceder de nueva cuenta a este momento a la solicitud de amparo ante alguna vulnerabilidad por parte del SAT. Eso sigue estando presente. ¿Qué es lo que se está buscando poner, digámoslo así, como un bloqueo? Justo tiene que ver con el bloqueo de las cuentas de aquellas personas que estén llevando a cabo un proceso, siempre y cuando, esto es muy importante decirlo, siempre y cuando se les garantice su derecho al uso vital. Es decir, si se tienen que pagar salarios, si tienen que pagar sus despensas, porque recordemos, solo poniendo un ejemplo. El entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, mientras estaba llevando un proceso en Estados Unidos, a su esposa le liberaron las cuentas un juez, y eso creo que pues quedaría mucho que desear. Entonces hoy lo que se está revisando es que siempre y cuando se les garantice, esta fue además una de las modificaciones, se les garantice el derecho al uso vital de las cuentas, pues no tendrían por qué ser liberadas si es que está bajo un estudio. Bueno, pues eso es limitar el efecto del amparo. No fue concebido así por sus creadores, pero bueno, ese es el argumento que nos da la diputada Vianey García. A ver,
¿Qué otro tema importante nos queda? Lo dejo en términos generales. Salvador, yo diputado. solo quisiera agregar, si me permites, que, o sea, primero no sé de qué reservas habla la diputada, porque aunque se presentaron muchísimas reservas por parte de la oposición, el oficialismo las desechó absolutamente todas. Y ellos mismos, durante más de 12 horas, se subían a la tribuna a presentar reservas y en el momento las retiraban. Es decir, solamente estaban como que jugando con el Alargando. tiempo de los demás, estaban alargando, estaban tratando de querer dejar alguna narrativa para confundir a la gente. Y algo que es muy claro y está en la reforma es que antes con el juicio de amparo, un juez podía decirle al Ejecutivo, a ver, detente, no puedes seguir dañando o haciendo lo que estás haciendo hasta que comprobemos que es legal o ilegal. Ahora es totalmente contrario. O sea, ahora es, bueno, cuando comprobemos si es legal o es ilegal, entonces vamos a poder actuar en contra del Ejecutivo. O sea, esa es la parte más grave. Además, insisto, a mí me parece que sí se está construyendo esto y lo acaban de decir muy claro, con basados en venganzas que pueden tener ellos mismos contra incluso una sola persona. O sea, esto puede tener nombre y apellido. El problema, Salvador, es que todo lo que Morena ha dicho y hecho siempre ha sido en perjuicio de los ciudadanos. Ellos habían prometido austeridad y cero corrupción y hoy vivimos el fraude fiscal más grande de la historia con el huachicoleo. O sea, son más de 600,000 millones de pesos. Me parece que eso va muy alejado de la narrativa que le han querido vender a la gente. Ellos hablan de austeridad y vemos a sus funcionarios en aviones privados con mansiones millonarias. Por eso, insisto, ellos lo que quieren es blindarse a ellos y que el ciudadano tenga cada vez menos acceso al poder, menos acceso a defenderse, menos acceso a defenderse contra los abusos del poder. Te pongo otro ejemplo, el Sí. propio hijo del expresidente López Obrador sale con un amparo para que nadie lo pueda tocar, luego dice que él no lo promovió, pero nunca canceló ese amparo, o sea, ese amparo sigue existiendo ahí, entonces, qué casualidad que para los propios sí funciona ahora el juicio del amparo, pero para todos los demás, los que le son incómodos al régimen, no va a poder funcionar. Diputada Vianey, responde a este tema por las alusiones que hizo la diputada y les propongo a los dos que pasemos luego al tema de los impuestos, los nuevos impuestos, ¿les parece? Sí, claro. Bueno, Adelante. yo solamente mencionar, las tres reservas fueron presentadas por la diputada Mariana Benítez, por el diputado Hugo Eric y por el diputado Ricardo Berbeja. En ese sentido, yo quisiera decir que es lamentable que no podamos estar atentas a las discusiones y cuáles son las reservas que son aprobadas. Ujú. Luego también mencionar que, como lo vemos en esta discusión, la narrativa de la oposición siempre tiene que ver con poder descontrolar o desconfigurar lo que se ha hecho dentro de la cuarta transformación, porque las retóricas son las mismas. Que si el huachicol fiscal, bueno, presentamos una reforma a la ley aduanera y la votaron en contra. Que si hay narcotráfico o delincuencia organizada, hoy quisiera decirte que están en la cárcel. Yo quisiera que Genaro García Luna hubiera iniciado su procedimiento en el país en tiempos de el prianismo para que pudieran haberle iniciado una investigación o estar en la cárcel. Y segundo, ya nada más para que era una de las cosas, regresando a lo Ujú. que sí estábamos discutiendo, que Ujú. tiene que ver en la materia de amparo y que justamente ponías hoy en tu columna, donde se decía que limitaba el amparo para poder acceder a los derechos. Eso ya está dentro de nuestra Constitución, lo vuelvo a reiterar. Y desde mi perspectiva, aclarar los alcances del amparo en contra de aquellos políticos, empresarios que son o factureros o que le deben millones de pesos al SAT, como es el caso de Salinas Pliego, tan solo por ponerlo, porque es un gran ejemplo, Ujú. 70,000 millones de pesos que no entraron al erario, y poner el alcance del amparo claro dentro de la ley, a mí no me parece que sea limitarlo. A mí me parece que deja claro que hoy estamos trabajando para que todos y todas, quienes sí pagan impuestos, la clase media, Ujú. no alcanzan a poderse amparar como sí lo han hecho a través de este tipo de, Figuras, sí, el pues, abuso de esta es a través de este esta tipo figura. de figuras justamente y que además cobran carísimo, personajes como Diego Fernández de Ceballos, que durante mucho tiempo se alimentó de esta figura para poder seguir enriqueciéndose, se ponga claro dentro de la ley secundaria
yo creo que eso no limita el alcance. Bueno, yo lo que deseo es que esto que dice usted, que están pensando en los grandes empresarios que sí, efectivamente abusan de esta figura porque tienen la capacidad y los abogados, pues no nos vaya a perjudicar a los que nos estamos abajo, porque muchos mexicanos pagan impuestos, son honestos, cumplen con sus obligaciones fiscales y tienen que tener derecho a defenderse cuando se abuse también de esa potestad del gobierno. Vamos al tema de los impuestos. Comenzamos con usted el tema de los impuestos, diputada Ania Gómez Cárdenas. ¿Qué sentido tiene poner tantos IEPS nuevos? Es un afán meramente recaudatorio, los llaman impuestos de la salud, pero por ejemplo no vemos ahí impuesto a las bebidas alcohólicas, que es un elemento que daña la salud. Sí, y coincido totalmente, Salvador. Pues nada más recordarle a la gente que ahora, gracias a esto que aprobó Morena, si eres migrante o extranjero residente, el gobierno duplicó el costo de tus permisos. Si vendes productos, exportas o tienes un pequeño negocio, pues te van a cobrar más por certificados sanitarios o de calidad del agua. Si visitas museos, zonas arqueológicas, va a haber nuevos cobros, en fin. Y yo incluso hoy me atrevo a darle el beneficio de la duda a Morena, aunque ya llevamos 7 años de este régimen y en cuestión de salud, por ejemplo, hoy vemos que hay más de 5,000 recetas médicas sin surtir. Vemos, o sea, si tú te paras hoy en cualquier hospital del IMSS, puedes ver cómo se les caen los elevadores, cómo no hay camillas, cómo no hay medicamentos o los aditamentos que necesita el personal médico. Vemos pues que no estamos atendiendo realmente, por ejemplo, todo el tema de los municipios, el tema de las carreteras. O sea, yo creo que si hoy se está haciendo este aumento de impuestos, que además fue una promesa de campaña de Morena, no aumentar impuestos, y hoy vemos todo lo contrario. Yo quisiera creer que es porque esto va a ser distinto, pero después de 7 años de este régimen, pues, insisto, por más que uno quiera creer, pues pareciera que vamos hacia todo lo contrario. Diputada, ¿son impuestos recaudatorios? ¿Está urgido el gobierno de más dinero o son impuestos que realmente se van a utilizar para cuidar la salud de los mexicanos? Le pregunto a la diputada Vianey García. Bueno, los impuestos siempre se crearon con esta figura para poder recaudar y tener más dinero para poder administrarlo como un gobierno municipal, estatal o federal. Para En beneficio de este la caso gente, yo ¿no? quisiera aclarar, Salvador, así es, en este caso yo quisiera aclarar, Salvador, no hay una creación de un nuevo impuesto. Hay un aumento de acuerdo a la inflación, que eso pasa año con año. No hay un aumento como se hacía en tiempos pasados, donde se aumentaba del 19 al 39, del 15 al 17, una serie de cosas que se hacían en el pasado. Hoy estamos trabajando conforme lo que se ha dicho en diferentes ocasiones, que para nosotros es muy importante que haya estabilidad, recaudación económica, sin que esto atente en la economía de las y los mexicanos. Así que, por ejemplo, lo que ayer aprobamos en materia de ingresos tiene que ver con los derechos, es decir, todos aquellos servicios que brinda el Estado que tiene que pagar el ciudadano al momento de sacar un certificado, lo que tenga que A ser. ver, Y eso sí, eso le pregunto, ¿por qué aumentar los trámites de gobierno si de por sí ya son difíciles y engorrosos y luego los ponen más caros? no se aumentan los trámites de gobierno, lo que se aumenta es derivado de que año con año hay esta inflación que se mide en todos los países. Eso es el incremento y eso pasa siempre, todo el tiempo. No hay un Pero es un incremento servicio real a los público, impuestos. es un servicio público, no Sí, tendría por qué ir ligado a la inflación. Entiendo en sí. bienes privados, Sin pero en un servicio embargo, público. Sin embargo, dentro de los lineamientos que marca la economía, está establecido así desde la instalación de nuestros impuestos en nuestro país. No es algo que Morena esté inventando. Ahora, yo quisiera mencionar en el segundo término que estamos por votar el día de hoy, que es el tema de los IEPS y otros aumentos al tema de las refresqueras. A mí sí me parece muy importante que pues se tenga que tener el suficiente dinero para poder seguir llevando, por ejemplo, estos Totalmente. programas como son el de salud casa por casa, que hoy ya se destinan más de 2,000 millones de pesos y que esperamos que en el siguiente año pueda aumentar, porque la principal causa de muerte en nuestro país tiene que ver con la obesidad La diabetes. y demás. Entonces, sí creo que es muy importante que la gente haga conciencia respecto de lo que está consumiendo a través de las refresqueras.
Ahora, pero me dice usted, no son aumentos, pero bueno, son productos que consumen los mexicanos, aunque algunos les hagan daño, los van a seguir consumiendo y van a pagar más por ellos. La pregunta es, ¿por qué razón, por ejemplo, no se incluye el alcohol? Aquí hemos tenido debates también con gente de los que defiende a los consumidores y todos estos temas, y dicen, bueno, si vamos a hablar de salud, pues éntrenle también al alcohol, o es muy poderosa la industria del alcohol como para ponerle un IEPS. Yo sí creería que tendría que entrar el alcohol, no solamente el alcohol, sino toda aquella comida chatarra, que de por sí ya pagan un impuesto. Uh Aquí -huh, lo que se tiene que ver es el incremento el porcentaje que se cobra a las refresqueras, ¿no? uh -huh, Y yo también coincidiría que se tendría que pagar en el caso de las cervezas o de uh -huh. otro tipo de empresas. Claro. Bueno, pues vamos a dejar el debate ahí por tiempo porque tenemos otros temas ya programados y les quiero agradecer a las dos de verdad la disposición y el tiempo que han dedicado para que la gente pues escuche los dos puntos de vista. Cada quien, aquí siempre apostamos a que la gente tenga su propia opinión y su propio criterio. Ahí están los argumentos de la diputada Morena Vianey García y también de la diputada Ania Gómez Cárdenas del PAN. Les agradezco a ambas este debate. Gracias por estar con nosotros y dar esta información a nuestro público. Gracias a ti, Salvador. Hasta Tardes. Luego. Muy buenas tardes a las dos diputadas federales. Pues ahí están los argumentos, usted defina su punto de vista.